Bien, pues quiero pasar a la palabra de Dios que yo sé que ha venido desde el trono de su gracia para nosotros. Y hoy quiero hablar con el título Afianzados en su propósito. Y yo siento como que el Señor, sin yo planificarlo, me ha llevado en una serie de mensajes. Hace un par de semanas prediqué acerca de gestionando sus prioridades. Este domingo pasado estuve en Jaina predicando algo que tenía que ver con lo mismo, en fundamentar nuestras decisiones, basar nuestras decisiones en el propósito de Dios. Y hoy el Señor me ha dado este tema, afianzados en sus propósitos, afianzados en los propósitos de Dios, y vamos a basarlo en Mateo 16. Y esta mañana quiero hacer un ejercicio que para mí no me resulta tan sencillo, y es que voy a predicar de este tópico, de este tema, basado en el capítulo 16 completo del libro de Mateo. Y el problema consiste en lo siguiente, y es que en este capítulo 16 hay diferentes subtextos que cada uno en sí mismos son material suficiente para una prédica. Yo pudiera tomar en el capítulo 16 cualquiera de los subtítulos que hay y desarrollar una prédica basado en ese subtexto. Y definitivamente me representa un reto el poder lograr el objetivo de hoy, que no es predicar basado en un texto, sino en un tópico. Y ese tópico es afianzado en los propósitos de Dios. Por tanto, tendré que tocar solamente aspectos muy superficiales que se relacionan con el tema que hoy yo quiero desarrollar de cada subtexto, con una petición añadida. Y esto quiero hacerlo, ¿verdad? Dejarlo como tarea para cada uno de ustedes. Es que usted luego, con detenimiento, estudie completo el capítulo 16, porque yo sé que Dios le va a hablar muchísimas cosas más adicionales a las que hoy yo voy a tratar, porque hoy me voy a concentrar solamente en el tópico de interés a lo largo de todo el capítulo 16. En este capítulo, a manera de introducción, vemos la narrativa de 4 interacciones de Jesús. Si su Biblia es una Biblia de letras rojas, es decir, que las palabras de Jesús están en rojo, este capítulo estaría entero de color rojo. Porque en este capítulo vemos 4 interacciones de Jesús. Primero, una interacción con los fariseos y los saduceos. Luego, una interacción con sus discípulos acerca de los fariseos y los saduceos. ¿Me van siguiendo? Una tercera interacción con sus discípulos, donde el tópico es él mismo. Una interacción con sus discípulos acerca de sí mismo. Y una última interacción con sus discípulos hablando acerca de sus propios sufrimientos por ellos y los sufrimientos futuros de ellos por él. O sea, solamente uno describir las 4 interacciones que se dan aquí con los fariseos y saduceos, con los discípulos hablándole acerca de los fariseos y los saduceos, con sus discípulos hablando de Jesús mismo, y por último, hablando con sus discípulos acerca de sus sufrimientos por ellos y de los sufrimientos futuros de ellos por él, hacen de este capítulo 16 un texto súper interesante, y en el cual yo espero que hoy Dios nos hable. Y es en medio de esas 4 interacciones donde entonces yo, de manera breve, voy a compartir con ustedes 4 claves para permanecer afianzados en los propósitos del Señor. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar esas 4 interacciones y les voy a compartir brevemente 4 claves para mantenernos afianzados en los propósitos del Señor. Así que se pueden quedar sentados porque voy a estar leyendo mucho, y voy a iniciar leyendo los primeros 3 versos del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo.
Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Dije que no me puedo detener mucho en cada cosa, pero quiero señalar algunas, brevemente, algunas cosas importantes en este texto y luego paso a compartir la clave que corresponde a esta interacción. En primer lugar, ver cómo ellos, viendo la misma característica en el cielo, viendo un cielo tornándose rojizo, podían diferenciar en la noche que significaba que habría buen tiempo, pero en el día significaba que habría tempestad. Las señales del cielo les eran una guianza, una dirección de cómo iba a estar la temperatura. Y eso lo hemos visto en la sabiduría popular. Usted ve esos agricultores de nuestros campos más recónditos y le saben decir a usted como si fueran meteorólogos cuándo va a llover y cuándo no. Y uno dice, pero ¿y cómo es? Mi papá yo le decía, no, pero vamos a ir a buscarte un trabajo en la UNAMED. Porque él decía, usted veía el cielo nublado así, él decía, no se apuren que no va a llover hoy. Y no llovía. Y otra vez usted decía, bueno, está, sí, va a caer agua. Y uno, pero, porque desarrollaban esa habilidad en el campo para poder identificar los tiempos. Pero Jesús le llama la atención a estos y le dice, ¿cómo es posible que mirando las señales del cielo saben distinguir los tiempos, pero no pueden entender el tiempo de la visitación de Dios? Y por eso dice, no les será dada señal. Y una cosa, hermanos, ¿había sido dado señal en medio de ellos, sí o no? ¿No dijo Jesús el primer día, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a? Y todas esas cosas que él describe ahí eran lo que Jesús estaba haciendo. Pero no se daban cuenta y Jesús les habló que la única señal que se le daría sería la del profeta Jonás. Y eso pudiéramos interpretarlo de varias maneras, pero Jonás estuvo 3 días dentro de un gran pez y luego fue sacado a la luz. Asimismo Jesús estaría 3 días en una tumba, pero la tumba no lo contendría, sino que se levantaría y resucitaría y viviría para siempre. Jonás también fue y predicó a Nínive. Y eso era una muestra de que los gentiles recibirían la predicación del evangelio. ¿Qué más señal que esa en medio de ellos? Pero la primera clave que quiero compartir contigo, amados hermanos, es que si queremos estar afianzados en los propósitos de Dios, debemos pedir a Dios discernimiento espiritual. Debemos pedir a Dios discernimiento espiritual. Y yo busqué el significado de la palabra discernimiento y eso es todo lo que voy a decir en este punto. Discernimiento es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Lo voy a repetir. Discernimiento es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Amados hermanos, lo primero que nosotros tenemos que entender es que hay un propósito eterno de Dios, un propósito divino sobre tu vida. Y que tú, por tanto, todo lo que vas a hacer en la carne, en cuanto a tus emociones y en cuanto a las cosas espirituales, es asegurarte de que estás cumpliendo con lo revelado de parte de Dios para tu vida. Pidamos a Dios discernimiento espiritual.
habían desarrollado muchas habilidades terrenales, pero se habían olvidado de identificar el tiempo de la visitación de Dios, del reino de Dios que se le había acercado a través de ese Mesías que había sido prometido. ¿Saben? Imagino los fariseos y saduceos que conocían la ley de buena manera. ¿Cuántas veces no habían predicado y profetizado acerca de ese Mesías y no supieron reconocerlo? Pidamos a Dios que nos dé discernimiento espiritual. Quiero compartir una segunda interacción en los versos 5 al 12 de Mateo 16, ahora con sus discípulos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Una vez más voy a señalar rápidamente algunas cosas de esa interacción para luego pasar a compartirle la segunda clave para permanecer afianzado en los propósitos de Dios. Lo primero es que quiero resaltar que a los discípulos, en medio de todo, se les olvidó traer el pan. Y saben, eso tiene una connotación importante para mí, porque primero, muchas veces, enfocados en cosas, aún en el servicio al Señor, olvidamos otras que son importantes. Y tenemos que mantener un equilibrio. Saber que no se requiere de nosotros irnos hacia un extremo o hacia otro, sino estar equilibrado y mantener la salud en todos los sentidos. Pero por otro lado también que somos humanos, que a cualquiera se le olvida algo de lo que tiene que hacer un día, y a ellos se le olvidó el pan. Luego, una expresión de la sabiduría popular que dice que delante del ahorcado no se puede mencionar soga. Jesús viene a darle una enseñanza espiritual, pero como mencionó levadura, inmediatamente la culpa de no haber cumplido con su responsabilidad hace que ellos piensen: mire, Jesús está diciendo esto fue porque se nos quedó el pan, se dio cuenta el hombre. Y eso habla de cómo nosotros a veces reconocemos que hemos fallado o que tenemos cierta debilidad, e inmediatamente todo lo que sucede alrededor nuestro lo entendemos como un ataque personal, cuando olvidamos que nuestro Dios nos ama, que Él no nos acusa, más bien Él intercede por nosotros delante del Padre. Si tú estás cargando con esa culpa, quizás es porque tú no has entregado delante de Él esa carga, porque si tú la entregas, mira, Él perdona y olvida. Y tuvo Jesús que llevarlos a un punto, y es lo próximo que quiero resaltar ahí antes de compartir la clave, de enseñarle: ven acá, ¿cómo es esto de que ustedes piensan que no tiene pan? Si ustedes están conmigo, ustedes tienen lo que necesitan, y tiene que recordarle: alimenté a 5,000 con unos panes y recogieron, sobró, y luego olvidaron que alimenté 4,000 con otros pocos panes y también recogieron. Hermanos, a veces nosotros no tenemos la certeza de a quién es que le servimos, y quién es el que habita en medio de nosotros, y quién es que mora con nosotros, y quién camina con nosotros. Hermanos, tú y yo somos hijos de Dios. Por tanto, Jesús obra a favor nuestro. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces es cuando Jesús
puede llevarlos al entendimiento de que lo que él estaba tratando era de darle una enseñanza espiritual, porque a fin de cuentas lo que le interesa a él son los propósitos eternos. A nosotros nos enfocamos en el pan diario. Y Jesús lo que está tratando de decirnos: mi hijo, si las aves del cielo, si los lirios del campo, yo los sustento, ¿cuánto más no lo haré a ti? Enfócate, enfócate. Tú pudieras decirte a ti mismo: enfócate en lo que realmente es importante. Y yo hablé del equilibrio. No es que nos vamos a sentar y no vamos a trabajar y no vamos a buscar el pan. Por eso hablé del equilibrio. Pero que entendamos que nuestro sustento está en el Señor. Sino que él se refería a la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y ahí viene la segunda clave que quiero compartir contigo. No olvides qué es lo fundamental en tu vida. Hermano, no olvides qué cosa es lo fundamental en tu vida. ¿Saben? Solamente en una ocasión, que está en Mateo 13:33, no lo voy a leer, Jesús habló de manera favorable acerca de la levadura, porque la presentó como algo que permite crecer, ¿verdad? Y desde el interior, y asimismo es el evangelio que desde el interior va dando fruto en el ser humano y se multiplica, y el evangelio es predicado a toda criatura. Solamente en un pasaje. La mayoría de pasajes, la referencia, como en este caso, a la levadura, se refiere a las cosas que, sin ser necesariamente malas en sí mismas, de manera sutil se mezclan con la pura enseñanza y corrompen el sentido de la misma, desvirtuando y obstaculizando el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Y eso era lo que pasaba con los fariseos y los saduceos. Cuidémonos, hermanos, porque es muy sutil, porque la levadura viene y no se ve como algo malo, y hasta puede provocar un crecimiento, pero desvirtúa. Por eso habían instrucciones claras de parte de Dios acerca de las celebraciones con pan. Y la levadura era utilizada comúnmente en esas costumbres orientales, pero habían instrucciones que para celebraciones específicas tenía que comerse el pan sin levadura. Y entendamos eso, porque muchas cosas son sutiles y son rudimentarias. Y nosotros queremos venir y mezclarla con lo puro y lo damos como una enseñanza. Cuidémonos, porque Jesús hace aquí un señalamiento directo. Guárdense de la levadura de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y saben lo que pasaba con estas? Que entiendan una vez más, eran los más doctos en la ley y en la palabra. No estamos hablando de ignorantes. Y terminaban insertando y agregando cosas que ellos mismos no podían cumplir. Por tanto, Jesús vino, cumplió la ley en todo su sentido y estableció la gracia. Guardémonos nosotros de no desechar la gracia de Cristo e imponer nuevamente la ley de Moisés. No olvides, para afianzarte en los propósitos de Dios, qué cosa es fundamental y qué cosa es accesorio. Otra interacción en Mateo 16, 13 al 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Alabado sea el Señor. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Quiero una vez más señalar algunas cosas antes de compartir la clave. Primero es que Jesús pregunta acerca de lo que piensa la gente de él. Hermanos, nosotros no podemos ser movidos por lo que la gente piensa, pero tenemos que saber lo que la gente piensa de nosotros. La Biblia incluso nos dice que procuremos, en cuanto depende de nosotros, estar bien con todos. Eso no lo vamos a lograr, pero en cuanto depende de nosotros, debemos procurarlo, porque ese es el mandato. O sea, la Biblia no nos está diciendo algo que no podemos hacer. Sí podemos, en cuanto depende de nosotros, procurar estar bien con todos. Y si se fijan, los discípulos no pusieron a Jesús en un paredón. Saben, yo estoy seguro que había mucha gente que tenía opiniones negativas acerca de Jesús, porque lo vemos en la interacción. Cuando introdujimos este texto, Jesús dice que vinieron los saduceos y los fariseos, ¿para qué? Para tentarlo. Es decir, que habían opiniones negativas de Jesús, pero en las respuestas de los discípulos, yo no sé si marcados por el respeto a Jesús, todo lo que ellos hablaron fueron de las opiniones, aunque erradas, favorables y positivas acerca de Jesús. Fíjense, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, nada mal, pero errado. Otros decían que eres Elías. Imagínate, ¿cuántos no quisieran tener el espíritu de Elías en su vida? Errado, pero positivo. Otros Jeremías, igual, o alguno de los profetas. Miren cómo los discípulos tuvieron ese cuidado con Jesús. Pero Jesús fue más allá y le dijo, ok, mira, muchas veces la gente va a tener opiniones equivocadas de nosotros. Ahora, ustedes están cerca. ¿Y ustedes? ¿Quiénes decís que soy? Y es allí donde se da esa interacción maravillosa que Pedro con su ímpetu reconoce que tú eres el Hijo del Dios Altísimo y describe todo esto, a lo cual el Señor le dice que es bienaventurado. Nosotros reconocer a Jesús como Señor siempre trae bendición a nuestra vida, pero quiero ir y resaltar, porque no me puedo enfocar en aquello de que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es tema de otro mensaje, por eso hice la introducción que hice. Quiero irme directamente a cuando Jesús habla acerca de el propósito eterno, porque es lo que va con el tópico. Dice, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, te daré la llave de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí le dio una instrucción: no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Y eso me lleva a mi tercera clave en esta mañana para estar afianzado en los propósitos de Dios. Hermanos, nuestra identidad está afirmada solo en Dios. Nuestra identidad está afirmada solo en Dios y en sus propósitos. Muchas veces la gente no entenderá quién eres, porque la gente trata de ver las cosas en el ámbito natural y en cuanto a la lógica y en cuanto a tu comodidad, y muchas veces la gente no entiende que hay un propósito eterno. Por eso Jesús recordó a Pedro: es que yo tengo un plan. Eso te fue revelado por el Padre.
Y como te había dicho, tú eres Pedro, y sobre estas rocas, sobre ese fundamento, y él había explicado lo de los 2 cimientos ya, de construir sobre la arena y construir sobre la roca. Y es sobre esos fundamentos que yo voy a construir una iglesia que no se va a caer, que las puertas del Hades van a venir con todo el ímpetu sobre ella, pero ella prevalecerá y les daré autoridad. Él fue y habló del propósito, hermanos. Cuando alguien viene a hablarte algo que aunque lógicamente sea adecuado, recuerda que no conoce quién eres, porque tu identidad está marcada en Dios y en los propósitos de Dios. Cuando la gente no nos conoce, muchas veces se hace ideas equivocadas de nosotros. Y por eso no hablamos ni siquiera de lo malo, pero todos, aunque eran ideas buenas, porque todos los milagros y señales que eran hechas acerca de Jesús estaban errados. Porque quien no conoce el propósito de Dios para tu vida siempre se va a hacer una idea equivocada. Mi exhortación en esta mañana es que eso no te detenga. Somos quienes Dios ha dicho que somos. No perdamos tiempo diciendo, actuemos con la autoridad espiritual que nos ha sido dada. ¿Ustedes creen que es poca autoridad? Mira, Jesús le dijo, esa es la verdad sobre la que voy a construir. Ahora, le voy a dar tal autoridad que lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates será desatado. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos la llave para abrir y cerrar, bendición y maldición, vida y muerte. Autoridad en el nombre de Jesús, que cuando un hombre lleno del propósito de Dios declara salvación en esta casa, entonces salvación es lo que hay. Y nosotros tenemos que establecer y entender eso. Nuestra identidad está afirmada en Dios. Y antes de la última interacción, quiero que repasemos. La primera clave es que debemos pedir a Dios discernimiento espiritual. La segunda clave es que no debemos olvidar qué cosa es lo fundamental en nuestra vida. La tercera clave es que nuestra identidad está afirmada en Dios y en sus propósitos. Mateo 16, 21, 23 está la última interacción que yo quiero compartir en esta mañana. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, yo quiero señalar algunas cosas. Y la verdad es que siento el peso de la verdad bíblica en este texto. Qué triste que estamos hablando del pueblo de Dios. A todo esto es el pueblo de Dios. No eran los gentiles en ese momento. Estamos hablando del pueblo de Dios. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Y Jesús le contó a sus discípulos, se confesó con ellos acerca de las cosas que tendrían que acontecer para cumplirse el propósito de Dios en su vida. Que Él iba a padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, del pueblo de Dios, de los escribas, que iban a llegar al punto de matarlo.
pero con la buena nueva de que Él resucitaría al tercer día. Hermanos, nosotros somos pueblo de Dios. Que Dios nos guarde de convertirnos en aquellos que matamos el propósito, aquellos que nos oponemos al desarrollo del ministerio de alguien. Otra cosa que quiero resaltar es que Pedro, miren, muchas veces nosotros hablamos de Pedro y juzgamos a Pedro. ¡Ay, qué impetuoso! ¿Cómo se atrevió a convenir a Jesús, a tratar de convencerlo? Hasta cierto punto, hacer oposición a lo que Jesús estaba enseñando. Pero ¿saben algo? Pedro es más prudente que muchísimos de nosotros. Porque Pedro, una vez más, no puso a Jesús en un paredón ahí delante de todos. Fíjese que dice, y Pedro tomándolo aparte. Él tenía en su corazón eso que entendía que no debía ser, genuinamente. Eran buenos deseos, pero no se la lució, no se aprovechó. Sino que tuvo el cuidado, el respeto por su maestro y decirle, tú enseñaste esto y yo soy obediente. Ay, pero yo no quisiera que eso te acontezca a ti. Digo, yo no sé si en mi Biblia o la de usted también dice, y Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y mira lo que Pedro clamó, para que vean que a veces las intenciones son buenas, pero están divorciadas del propósito de Dios. Porque no entienden que Dios es un Dios que no cambia, pero no hace dos milagros iguales. El fundamento y la verdad no cambia, pero los métodos sí cambian. Por eso nunca dijo, para devolverle la vista a un ciego, usted coge 3 gramos de arena, 3 cosas, le echa tanto de saliva, le da vuelta y lo unta en los ojos, porque si fuera así todito, no hace 2 milagros iguales. Él no cambia, ¿eh? Sus verdades son eternas, pero los métodos cambian. Y Pedro le dijo, de buena manera, Señor, ten compasión de ti. Pero Jesús no vino a tener compasión de sí mismo. El propósito eterno de Dios para la vida de Jesús no era autocompadecerse. Si ese hubiera sido el propósito, entonces se queda en el cielo, donde Él es rey. ¿Ven cómo a veces el no conocer el propósito hace que queriéndote hacer un bien, me convierto en un obstáculo? Que de ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Eres un tropiezo porque no miras las cosas de arriba, sino la de los hombres. Y ahí va la cuarta clave que quiero compartir contigo. Para que seamos cuidadosos, hermanos, cuando hablamos con alguien lleno del propósito de Dios. Vas a tener adversidad. Va a tener gente que queriendo ayudar se convierten en obstáculo. Pero la cuarta clave es, no te detengas. Pon la mira en las cosas de arriba. Satanás intentará utilizar todo y a todos para detenerte de cumplir el propósito de Dios. Pues sigue hacia adelante. Voy a repetir eso. Satanás va a intentar utilizar todo y a todos para detenerte de cumplir el propósito de Dios. Mi exhortación, no te detengas. Sigue hacia adelante al cumplimiento del propósito de Dios. ¿Saben? El problema no es Judas, porque Judas va a hacer lo que él va a hacer. A Judas solamente tú le dices, lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque ya tú estás preparado. El problema no es Judas.
El problema es Pedro. Porque se supone que Pedro está claro en quién tú eres. Porque se supone que Pedro está claro en el propósito que Dios ha depositado en tu vida. Y Pedro te duele. Pedro te duele. Ahora entiende, es que no se trata de él. Tu lucha no es con Pedro. Se trata de que se dejó usar por el enemigo como obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Ignóralo, repréndelo, confiado en que Jehová cumplirá su propósito en ti. Así que si algún Pedro te ha herido y estás dolido, ámalo. Recuerda que no es contra Pedro tu lucha. Ese Pedro fue el que hace unos segundos yo acabo de leer que Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y unos segundos más adelante le dice: apártate de mí, Satanás. No le dijo: apártate de mí, Pedro. Él entendió que su lucha no era con Pedro, que su lucha es contra un enemigo que está puesto para detener el propósito que Dios te ha designado a ti a hacer. Por eso es que tú tienes que estar claro en cuál es la asignación divina. Porque el que no conoce eso va a tener ideas erradas de ti. Y en muchos casos se va a convertir en el instrumento de Satanás para obstaculizar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ignóralo, repréndelo y confiado sigue hacia adelante sabiendo que la palabra de Dios, que nunca deja de ser, es así que no cambia, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Para terminar, quiero entonces leer los versos 24 al 27 de este capítulo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amados hermanos, hoy te invito a afianzar el propósito eterno de Dios para ti. Que Dios te bendiga.